Si hablamos en términos económicos, en términos políticos ya sería otra cosa, durante al menos las 2 últimas décadas el Perú se ha convertido en todo un referente para los países latinoamericanos. Que con altas tasas de crecimiento económico y una elevada apertura comercial, durante los últimos años Perú ha experimentado una enorme reducción de la pobreza y ha visto cómo la clase media ha crecido a lo largo y ancho de todo el país. Sin embargo, amigos, esperad un momento porque esta especie de círculo virtuoso podría estar agotado. Y no solo eso, a lo largo de todos estos años, aunque las cosas han marchado razonablemente bien, algunos problemas han persistido. Por ejemplo, la enorme dependencia de las materias primas, la falta de diversificación o la incapacidad para incorporarse a las cadenas de producción global. Y todo esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. ¿Logrará el Perú superar este agotamiento y emular a los tigres asiáticos? ¿Podrá el país incorporarse a la cuarta revolución industrial? ¿Por qué diantres aún no ha conseguido el Perú superar su dependencia de las materias primas? En este vídeo vamos a tratar de contestar a todas estas cuestiones. Pero antes amigos, tenemos que echar un vistazo a cuáles han sido los ingredientes del despegue del Perú. Los cimientos del empuje peruano. ¿Qué ha impulsado el éxito peruano de los últimos 25 años? Esta es una pregunta importantísima para el Perú, para el resto de países latinoamericanos y prácticamente para cualquier persona que quiere ver a su país escapar de la pobreza. Pues amigos, para responder a esta pregunta, podemos destacar dos grandes cuestiones. La primera de ellas es la ortodoxia y la estabilidad macroeconómica. No, tranquilos, no es algo para nada aburrido. Veréis, una de las claves del empuje del Perú es que los diferentes gobiernos han apostado por la continuidad. No habrá segunda vuelta. El presidente de la República ha sido reelecto. No estoy dispuesto a darle la espalda a mi país ni a la democracia. Es decir, han tenido diferencias políticas, sí, claro, como todos, esto es inevitable y además es hasta bueno, pero entendieron que había un modelo de desarrollo, un modelo de país que no se tenía que tocar. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, en su segunda etapa, claro, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra. 6 presidentes con diferentes planteamientos políticos, pero básicamente con un mismo modelo económico. Esto me recuerda al Señor de los Anillos, lo que pasa es que en vez de un anillo sería un modelo para gobernarlos a todos. Que este debate les sirva a ustedes, queridos compatriotas. El caso es que durante los últimos 25 años el Perú ha tenido bajo control los déficits y la deuda pública. Han respetado la independencia del Banco Central y evitado la tentación de darle a la máquina de imprimir billetes y en general han promovido la inversión. Echemos, por ejemplo, un vistazo a la evolución que ha tenido la entrada de inversión extranjera en el país. Veréis, entre 1980 y 1994, bueno, apenas se duplicó. Entre el 94 y 2005 se multiplicó por 4 y entre 2005 y la actualidad casi se ha multiplicado por 7. Es decir, la apuesta extranjera en el Perú cada vez ha crecido más en menos tiempo. Todo esto, amigos, es lo que ha hecho que las tasas de crecimiento en Perú hayan promediado casi un 6% anual durante más de 15 años. Fijaos. En una reunión de la PEC me preguntaron qué creía que iba a pasar con la economía peruana y la crisis internacional. Y yo decía que de lo único que estaba seguro era de que el país que más iba a crecer este año iba a ser el Perú. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto, cuando hay crecimiento económico es algo que de una forma u otra termina favoreciendo a casi todo el mundo. Creo que aquí no hay que ser premio Nobel de Economía para entenderlo. En Perú, en menos de 15 años, un periodo de tiempo corto, la capacidad adquisitiva per cápita casi se duplicó en 15 años y la pobreza cayó en 30 puntos porcentuales.
Pero como con los porcentajes a veces nos perdemos, para comprender realmente la importancia que ha tenido semejante reducción de la pobreza, creo que es mejor hablar de personas. 7 millones de peruanos abandonaron la pobreza en menos de 15 años gracias al crecimiento económico del país. Pero junto a la estabilidad y continuidad macroeconómica, la otra apuesta estratégica ha sido la apertura al exterior. De Shanghái a Chancay. Comenzó en los 90, continuó con el cambio de siglo y mantiene su vigencia en nuestros días. Hoy Perú tiene acuerdos de libre comercio ni más ni menos que con las 3 grandes zonas económicas del mundo, con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea. También forma parte de la Alianza del Pacífico y en general su política exterior está muy dirigida a lograr nuevos acuerdos comerciales. Y todo esto, claro, es algo que ha tenido consecuencias. Las exportaciones han aumentado desde los 3.000 millones de dólares en 1990 a más de 52.000 millones hoy en día. Es decir, se ha multiplicado por 17. Sin embargo, amigos, esperad un momento, no lancéis todavía las campanas al vuelo. Vale, sí, los resultados han sido fantásticos, esto es verdad. Pero ahora el modelo parece un pelín agotado. En un pasado vídeo, aquí en VisualPolitik, ya os contamos muchas cosas buenas del Perú. Hoy queremos echar un vistazo a las cosas no tan buenas. Sí, ya sabéis que aquí en este canal nos encanta, nos mola mucho contar las cosas buenas de los países. Y desde luego Perú tiene muchísimas cosas buenas. Un vídeo, ¿eh? ¿Es un vídeo? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Pero amigos, si no miramos al otro lado, si no miramos la otra cara de la moneda, al final esto puede terminar fatal. A lo Enron, a lo Nokia, a lo Gowex. Ahí es donde yo veo una gran oportunidad también. Es decir, pegándote un castañazo. Así que, como decimos por aquí, dicho y hecho, veamos cuáles son los principales problemas que hacen que el país no consiga emular a los tigres, a los dragones del continente asiático. Atentos. ¡El pueblo exige cierre en el Congreso! El Perú que frena. Perú todavía no ha conseguido escapar de la pobreza. A pesar de estos casi 25 años de crecimiento ininterrumpido, el país sigue teniendo mucha pobreza. Lo peor de todo es que a pesar de ello, en los últimos tiempos, bueno, podemos decir que la economía peruana parece un globo con una ligera fuga de aire que podría hacerse mucho más grande. Perú sigue creciendo, pero la desaceleración es más que evidente. El país crece menos y la confianza entre los empresarios se ha reducido un montón. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que los grandes cambios están tardando en llegar mucho más de lo que se esperaba. En el país todavía hay muchísima pobreza y a pesar de todo el crecimiento, siguen sin tener una economía productiva, diversificada y moderna. Esencialmente, Perú sigue dependiendo de las materias primas. Y ahora, si el crecimiento se desacelera, la pregunta es ¿cuánto van a tardar en cambiar las cosas? Pero, ¿cómo diantres podemos explicar que lograr cambios en este país cueste tanto? Pues amigos, aquí van algunas ideas. Póngale usted un número a su primer gobierno. Qué desgraciado es usted. Yo me jalaría. ¿Se jala? Se jala. ¿Y qué quiere que le diga? Si usted se jala a sí mismo como presidente, ¿por qué debemos votar entonces ahora por usted? Yo a mi hijo le dije, ¿en qué año descubrió Cristóbal Colón América? No sabe. El primer problema, creo que esto es una de esas veces donde rara vez vamos a estar todos de acuerdo, es político. El primer problema es político, empezando por la corrupción. ¡Chino! 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 La cosa aquí está tan chunga, está tan mal, que al menos los últimos 5 presidentes del país son sospechosos o están involucrados en casos de corrupción. 3 están en la cárcel: Fujimori, Humala y Kuczynski. Toledo parece que está camino de ella. Y luego Alan García, bueno, seguro que ya sabéis todos el trágico final que desgraciadamente tuvo. Alan García, expresidente del Perú, fallece tras dispararse a sí mismo antes de ser arrestado. Pero este no es el único berenjenal político. En Perú los partidos se llevan tan mal, la política
política está tan polarizada y fragmentada que los acuerdos son tan difíciles como imaginar una candidatura presidencial compuesta por Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la verdad es que ahora que lo pienso, esto igual no sería tan difícil de ver. El caso es que, claro, esta enorme polarización ha hecho que la agenda de reformas económicas esté de facto metida en el congelador. Desde la crisis internacional el país apenas ha sacado adelante ninguna reforma estructural de calado. Ojo, hay quien defiende que esta falta de capacidad de los gobiernos y el Congreso tuvo en su día algo bastante bueno, el que las reformas económicas de los 90 se mantuvieran en el tiempo por la poca capacidad de acción de la clase política. Es decir, que este inmovilismo es lo que podría haberles impedido a los políticos cambiar el rumbo económico del país y la estabilidad que hemos comentado. Pero claro, el problema es que el tiempo pasa y se necesita más. Pero no solo eso, al final entre la corrupción y la incapacidad para llegar a acuerdos, los políticos peruanos han conseguido que el Perú se convierta en el país de Latinoamérica que menos confianza tiene en sus organizaciones políticas. En otras palabras, que tal y como están las cosas, los peruanos le darían antes las llaves de su casa al mismísimo Vito Corleone o a Darth Vader que a sus propios políticos. El segundo problema es que la aparente buena marcha de la economía del país, por así decirlo, ha tapado, escondido, camuflado otras cuestiones que no han evolucionado tan bien. Una de ellas es la productividad, que no solo no ha mejorado, sino que incluso desde 1975 ha tenido una evolución negativa. Sí, lo habéis escuchado bien, una evolución negativa. En el largo plazo, el resultado neto muestra un estancamiento secular en la productividad en el Perú. Esto es la causa principal de la falta de convergencia de su ingreso per cápita con el de las economías más avanzadas. Marta Ruiz Arranz, asesora económica del BID. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Pues amigos de VisualPolitik, para verlo claro, con los datos en la mano, esto quiere decir que un solo trabajador estadounidense es tan productivo como 5 trabajadores peruanos. Y claro, es que así no se puede. Hace 70 años esta cifra no era de 5, sino de 3. Un trabajador de Estados Unidos era 3 veces más productivo que un trabajador peruano. Hoy es 5 veces más. Ojo, esto no quiere decir que los peruanos trabajen menos, sino que en el país se han creado puestos de trabajo de muy bajo valor añadido, que generan poco, y esto claro se debe a problemas estructurales, como por ejemplo la incapacidad para atraer inversión de alto valor añadido, la falta de competencia, la sensación de inseguridad jurídica, la falta de emprendimiento, problemas con las infraestructuras, que son un desastre, etcétera, etcétera. ¿Sorprendido? ¿Sorprendida? Pues no deberías. De hecho, no es el único factor que ha tenido una evolución mala. Fijaos cómo ha evolucionado el Perú en el ranking de competitividad mundial. Y es que, precisamente, uno de los secretos de las economías asiáticas es que sí, empezaron especializándose en actividades de poco valor añadido. Es decir, para entendernos, competían en salarios bajos, pero al mismo tiempo siempre han tratado de mejorar su nivel de competitividad. Y eso en Perú, como veis, pues no ha sido así. Esto es lo que explica que las exportaciones tradicionales, las de toda la vida, los metales, el petróleo, la harina de pescado, representen más del 70% de todas las exportaciones peruanas. Por cierto, una pequeña maldad. ¿Os imagináis qué diría un líder político peruano viendo este vídeo? Seguro que algo así como: pero a ver, si las cosas van bien, ¿qué más quieren? El país crece. Venezuela está mucho peor. Nada, está todo bien. Venga, dale, rapidito, vamos a terminar con esto, que es la hora de la siesta, o del fútbol, o de lo que diantres sea. Por ejemplo, uno de los ámbitos en los que podemos ver el resultado de esta especie de pasotismo es precisamente en la educación, un pilar imprescindible para la modernización de todo país. Pues bien, tras 25 años de fuerte crecimiento económico, el sistema educativo peruano sigue teniendo más agujeros que un queso gruyère. Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tan solo el 30% de las infraestructuras educativas pueden ser consideradas adecuadas. En fin, amigos, estos son los principales problemas a los que se enfrenta el país. Pero, un momento, el Perú ha hecho también muchas cosas bien en los últimos años. No podemos terminar el vídeo con un mensaje tan negativo. Así que, veamos.
Perú en marcha. Amigos, a pesar de los problemas, el Perú, es verdad, ha sido uno de los países con mejor desempeño económico de toda Latinoamérica durante las últimas 3 décadas. Como vimos antes, el nivel de pobreza ha caído a toda velocidad y eso es una de las mejores noticias posibles. Asimismo, entre el 2011 y el 2017, la clase media pasó de aproximadamente 9.847.000 personas a casi 13 millones y medio. Esto supone una expansión de casi el 40% en poco más de 5 años. Y aunque se ha desacelerado, lo cierto es que el país sigue siendo el que más crece de toda la Alianza del Pacífico. En fin, con este vídeo hemos querido poner sobre la mesa los motivos que explican por qué al Perú le está costando más de lo esperado dar el gran salto. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que el Perú logrará finalmente emular el éxito de los dragones asiáticos? Déjame tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale al botón de like y no olvides suscribirte a VisualPolitik. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡El pueblo exige! ¡Cierren el Congreso! No estoy dispuesto a darle la espalda a mi país ni a la democracia. Yo me jalaría. Se jala. Se jala. ¿Y qué quiere que le diga? Si usted se jala a sí mismo como presidente, ¿por qué debemos votar entonces ahora por usted?